entre Redhead y Clara haya algo, una... sí. Pase algo. Ha pasado, o sea, ya se le ha declarado y están de novios, Sí. pero bueno, tienen que casarse y me lo piden. Y yo estoy dejando para la quinta novela, que es la última, que es la que va a ser la serie, ¿no? Entonces, yo vuelvo a aclarar que se pueden leer de manera independiente, Claro. que no es que uno Claro, tiene que leer la obvio, serie. O sea, sí, sí. depende en qué momento llegas a la serie, verás a los personajes. Pero en esta novela, Almas en Pena, pasa algo que a mí, yo creo que en ese sentido es la que más me gusta, aunque me gustan las anteriores. Y es que Redhead cambia mucho más profundamente. Digamos, en esta novela, el cambio que va a operar en Redhead es el mismo cambio que operó en Conan Doyle como científico. Digamos, Conan Doyle, no sé si ustedes recuerdan, que en un momento de su carrera lo mata a Sherlock Holmes como Exacto. personaje. Sí, sí. Claro. Y que los lectores le arman un boicot, Bueno, ¿no? O sí. sea, Sí. lo revivís a Redhead, iba a decir, lo revivís a Sherlock Holmes, o no te sí, compramos claro. más un Tipo un libro. Misery, ¿viste? Sí, Si no sí. te secuestro y me lo revivís para mí. Y bueno, él tiene que revivirlo a Holmes. ¿Y qué es lo que le había pasado a Conan Doyle, no? Porque una pregunta que uno se hace como lector es ¿cómo puedes hacerle eso a un personaje tan querido por el público? Claro. Y la verdad es que Conan Doyle, él había cambiado, digamos, cuando empieza a escribir sus historias muy jovencito, él era un médico egresado de la Universidad de Edimburgo, que en ese momento era como un modelo de la ciencia racionalista, ¿no? Digamos, este método deductivo que usa Sherlock Holmes. A mitad de su carrera, Conan Doyle descubre el espiritismo, ¿no? Y se hace espiritista, al principio un poco como que duda, y después ya se involucra en el espiritismo. Y el personaje de Sherlock Holmes representa todo aquello que a él lo refuta en su nueva creencia. Digamos, yo que leí la historia del espiritismo que escribió él, no soy espiritista, claro, no es lo mío, pero digamos, me parece que él venía buscando una explicación metafísica, digamos, religiosa, donde las religiones no le daban una respuesta. Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Digamos, cuando él ve que muere una generación entera de jóvenes, también muere un hijo suyo, no en combate, pero muere en esa misma época, él queda como muy afectado. Por eso trata de buscar una explicación más allá de los fenómenos naturales. Y se abre al espiritismo como algo, digamos, una esperanza que la religión no le daba, porque en su época. Y el personaje de Sherlock Holmes entra muy en conflicto con todo eso. Entonces él decide matarlo, pues está harto de este personaje. Y crea otro personaje, que es el profesor Challenger, que es un científico que está desencantado de la ciencia, ¿no? Que es el que aparece en El Mundo Perdido. ¿No? O sea, la primera de Challenger, y después en otras novelas. Y la última es El País de la Bruma, que es en la que este profesor Challenger se hace espiritista. Bueno, yo pensé, yo a Redhead no lo voy a cambiar porque Sherlock Holmes no hubiera creído en espíritus. Claro. Sin embargo, ¿qué pasa si lo enfrentás a esos fenómenos? ¿No? Y eso es un poco lo que va a cual. pasar en Almas en Pena. O sea, Malik, el ex esclavo, o sea, Gilberto, es el representante espiritual heredero del representante espiritual de su comunidad, y tiene mensajes de los Minkisi, que son en la religión africana una suerte de espíritus guías, ¿no? Y los Minkisi le van hablando, y Redhead lo mira como diciendo, bueno, trata de explicarlo, ¿no? Desde Kant, este es un fenómeno de histeria. Pero en algún momento se da cuenta de que sus explicaciones hacen agua y que Malik tiene razón. Entonces se va a ir abriendo un poco, yo digo, a la experiencia. Se va a convertir, va a pasar de ser un racionalista a ser un empirista, ¿no? Y abrirse a experiencias de todo tipo, digamos. Y eso como persona, como personaje, hace que evolucione. Ahí está. O sea que para el quinto tenemos que esperar el casamiento y Y algo el más. quinto, me decía mi editora, la quinta novela que cierra la sierra tiene que ser con bombos y platillos, ¿no? Así que hay que esperar de todo, no se va a hacer un libraco porque tengo que cerrar todos los cabos sueltos. Así tipo Diana Gabaldón. Te esperamos No, con 1100 páginas. No, de hecho, me cuesta un poco la idea de cerrar la serie. Lo que pasa es que quiero escribir otras cosas. Por ahí puede Eso quedar te iba a abierta. preguntar, ¿no? ¿Cómo al escritor cuando le dicen, bueno, o combinan en que tiene que cerrar la serie, ¿no? Y por ahí no está tan conforme o tan de acuerdo en cerrarla. Bueno, no, yo tengo ¿Cómo? que defender a mi editora y decir que la que me tira patas fui yo, porque cuando yo tenía la primera novela terminada, tardé 4 años y medio en escribir La deuda de sangre, pues tuve que investigar toda la época, Sí, claro, y aparte
sin apuro, no era investigar los sucesos históricos, sino qué comía la gente, cómo se vestía, cómo eran las calles. O sea, había viajado hacia 200 años. Una vez en una entrevista me dijeron, si hubiera máquina del tiempo, ¿vos viajarías? Sí, viajaría para saber si todo lo que estudié Era verdad. así. Yo me sé las calles, todo. Hasta un día llegaba mi esposo de trabajar y me dice, ¿qué hay de comer? Mazamorra, mi amor. No. Pero mazamorra con el método, o sea, desgranando un choclo y, o sea, el método de Stanislavski llevado a la escritura, ¿no? O sea, ponerte en la piel, o sea, medio enloquecedor. Entonces, bueno, yo terminé la primera novela, después de 4 años y medio de escribirla, sentí que estaba conforme después de mucha corrección, y dije, esta novela va a encontrar editor. Yo había publicado otras cosas, pero nunca una novela. Empecé a buscar editor y a los 4 meses conseguí esta editorial, que era la que yo esperaba con todo mi amor que me tomara, ¿no? Yo tenía este deseo. Y que te cuidara. Sí, y entonces yo le llevé a mi editora, que sigue siendo mi editora el día de hoy, le llevé un proyecto de 5 novelas, que era como yo había imaginado todo esto, con el título y el resumen del argumento de cada novela. Epa. Y mi editora me dijo, bueno, me parece genial, pero no te puedo prometer que te vamos a publicar las 5 novelas, porque claro, que es un proyecto, Claro. ¿no? Igual Y es me un dijo, proyecto interesante, ¿no? Sí, Si a un editor le sí. llega un proyecto de 5 novelas con Sí, esta sí, característica, está buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, digamos, Sí. si no vende, digamos, la No, editorial no obviamente. puede ser. Totalmente. Entonces me dijo, bueno, vamos a ver cómo funciona la primera, te publicamos la segunda. Y así estamos con la cuarta. Bueno, Entonces, no estaba tan equivocada entonces. No, en no, absoluto. pero digamos, la que habló de 5 novelas fui yo. Claro. Y el pez por la boca muere, porque ahora ya Claro. dije 5 novelas. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, quizás cierro esta etapa, escribo tengo ganas de escribir otras cosas que de ahora les cuento. Sí. Y después por ahí vuelvo, no sé, Claro. quizás son muchas ideas mientras vas escribiendo, y sobre todo cuando recibís la devolución de los lectores, eso es lo mejor. Se te van abriendo ideas y, por ejemplo, la hija de Alvarado, que es el cuñado de Redhead, está enamorada de su tío Willy. Sí, no quiere que se vaya. Está enamorada ya, cuando lean la segunda, El Claro. peso de la verdad, van a ver que es muy obvio que está enamorada de su tío Willy. Claro. Y entonces yo dije, tengo que escribirles una novela a ellos, ¿no? Tengo que escribirles una novela a Ya ellos. empezamos O con sea, spin-off. Desgranar sí. entonces. Se va Desgranar. como abriendo. Sí, abriendo, ¿no? Después Claro. también dije, no, si Redhead, bueno, si hacemos algo con Clara, Claro. y bueno, si tienen un hijo, capaz que hago la historia del hijo, ¿no? Ya tengo una hija para Redhead. O sea, nunca te vas a ir de este... Sí, tengo otro proyecto. Claro, pero digo, siempre vas a estar... Este es como ahí, ¿no? claro, por eso. Este que es me como el cuesta niño mucho, mimado. sí, Claro. me cuesta Sí, mucho Claro, largarlo. claro. Dio muchas satisfacciones. A mí sí, y creo que hay lectores que le son muy fieles. Pero tengo ganas de escribir otra cosa. Bueno, hay un proyecto de novelas ambientadas en la Guerra de Independencia que me está, como hace años que ya lo vengo pensando, sobre todo la Guerra de Independencia contada desde abajo. Digamos, no los grandes acontecimientos, el encuentro de San Martín y Belgrano en la No, posta de Yatá. Ya lo No, vimos. el llano. Sino, ¿qué pasaba con los soldados que peleaban? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué un indio se pliega a las batallas del ejército del norte? ¿Qué le importa al indio calchaquí que gane el Claro. ejército criollo contra el claro. español? ¿Por qué se Ajá. pliega? ¿En qué se vio reconocido? Porque la verdad es que el ejército del norte, el 90% eran indios. Claro. Entonces, ¿en qué tocó Belgrano una fibra? Nuestra acta de independencia fue escrita en lenguas, en castellano y en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este proyecto en el camino? ¿Cómo somos el país que somos y no hablamos esas lenguas? Por ejemplo, sí se habla en algunas regiones, ¿no? Pero, bueno, me gustaría investigar eso, cómo se fue formando nuestra identidad. Y la última, yo me hablo todo, ¿bien? A mí No, me encanta. no paro de hablar. Me encanta. La otra que esta no la sabe nadie, bueno, lo dije en Córdoba el otro día porque soy muy bocona. Tengo muchas ganas de escribir una historia de amor, pero de amor como yo entiendo el amor, o sea, no romántica, un amor más a prueba de todo. Y vos sabés, Blanca, que a nosotras nos gustan los viajes en el tiempo. Sí. Estoy madurándolo muy de a poco. Y no en máquinas, por piedras. Nosotros somos muy Claro, primitivas. Bien. No hay nada que hacer. Y piedras que nos chocan. Pero no quiero... no, las atravesamos. No quiero Claro. copiarla a A Diana Diana. Gabaldon, así que Sí. estoy ahí dándole la vuelta para que no
Y sin copiarla, Diana, pero recién estaba pensando cuando te escuchaba, ¿no? Es muy cinematográfico.